Muy bien. ¿Aparece la diapositiva para ustedes, hermanos? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, este, todavía esta semana y la próxima semana vamos a estar trabajando en directo, en vivo. Sí, ya solamente después de ese tiempo ya entrarán las clases grabadas, pero todavía esta semana y la siguiente vamos a estar trabajando presencial todavía. Muy bien. Esta semana vamos a estar trabajando los 2 días, el día martes, que es el día de hoy, y el día jueves de esta semana, vamos a estar trabajando la cuestión de la inmanencia de Dios. Y la semana siguiente vamos a estar trabajando el material acerca de los nombres de Dios. Y con eso, con esos dos temas cerraríamos la parte correspondiente a la teología propia, que es la teología que tiene que ver con Dios Padre. Muy bien, dice aquí la esencia del ser divino y los modos de ser. Eso ya nos empieza a indicar algunas cosas a nosotros. Y después viene el concepto de la inmanencia. Dice la inmanencia como la expresión de las relaciones de Dios con el mundo, con el mundo. A ver, espérenme tantito. Ok. La inmanencia, el concepto de inmanencia, ¿les suena a ustedes el concepto de inmanencia, algo inmanente? Muy bien. Bueno, el concepto de inmanencia indica la entrada de... Habíamos estado mirando dos tipos de realidad. Una, la realidad a la que pertenecemos nosotros, que es una realidad material, digamos, en términos generales. Y hay una realidad espiritual, una realidad no visible e inmaterial, que es la que pertenece a Dios, o donde se encuentra Dios, o donde habita Dios. Bueno, esas dos realidades tienen contacto, lo que conocemos como el fenómeno de la revelación. Pero se dice que cuando Dios tiene el contacto con la relación, tiene contacto con la esfera humana, con el contexto del humano, se dice que Él es inmanente porque penetra la realidad humana, se hace parte de ella y en ese testimonio de hacerse parte de ella, pues surge todo eso que conocemos como el plan de salvación. Entonces, la inmanencia se refiere a el acto por el cual Dios se hace presente en la esfera humana. Y esto puede ser a través de diferentes formas o medios, pero nos interesa ver, eh, de acuerdo a la postura cristiana, nos interesa ver las maneras más especiales y las maneras más significativas de esta relación de Dios con el contexto de los seres humanos. Entonces, la inmanencia es ese adentrarse, ese formar parte, ese penetrar en el contexto de lo humano. Y obviamente esto tiene que ver con la parte de Dios como ser personal. Y para recordar un poquito lo que habíamos visto antes, voy a cambiar a la siguiente diapositiva y solamente a manera de recordatorio y para conectarle a nuestra sesión del día de hoy. Dice, los atributos revelan la esencia divina. Por ejemplo, los atributos incomunicables o absolutos que los miramos en su momento, la aceidad, la inmutabilidad, la infinidad, la simplicidad y la eternidad. Y después tenemos los atributos comunicables o transitivos, es decir, que tienen una analogía en el contexto del humano, como son espiritualidad, omnisciencia, amor, justicia, soberanía, etc. Pero si ustedes se dan cuenta, en este esquema que sintetiza lo que vimos
la vez pasada, si se dan cuenta, los primeros atributos que no son los atributos incomunicables, esos le pertenecen a Dios y quedan solamente ligados a su esencia, a su naturaleza. En cambio, los atributos comunicables, son los que ya se proyectan a los seres humanos, lo que tienen lugar, cabida y experiencia en el contexto del humano y que por eso se llaman comunicables. Entonces, los primeros, hemos insistido, caracterizan a Dios como ser absoluto, los atributos incomunicables. Dios como ser absoluto. Y los segundos, los atributos comunicables, caracterizan a Dios como ser personal. Dios como ser personal, es decir, aquel Dios que entra en relaciones concretas, específicas, directas con el ser humano. Y habíamos puesto alguna analogía de que nosotros podemos mirar a alguna persona, pero mientras no nos relacionemos con esa persona, pues no podemos conocerlo. Es hasta que surge la relación de amistad, etcétera, que uno ya va adquiriendo conocimiento de cómo es la persona. Entonces, incluso podemos llegar a distinguir ya entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, cómo es la personalidad de cada uno. Bueno, Dios también tiene su propia personalidad y esta personalidad que Dios tiene es la manera en cómo se presenta, cómo se proyecta, cómo se da a conocer a nosotros, pero también nosotros cómo es que lo percibimos a Él. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Primero, vamos a revisar esta cuestión vamos a seguir ampliando un poco más la cuestión de la inmanencia y vamos a hacer así como que un recuento histórico de lo que ha significado esta presentación de Dios como ser personal, como Dios ya relacionándose con los seres humanos. Muy bien, en cuestión de la inmanencia, en la sesión pasada, yo les pregunté a ustedes también si les sonaba el concepto de binitarismo y señalábamos el punto, hermanos, de que nosotros como iglesia ya tenemos una postura binitaria. ¿Recuerdan que mencionamos eso? Tratando de recordar un poquito qué es el binitarismo. ¿Recuerdan, mis hermanos, qué es el binitarismo? Hermano, hablamos de dos, de Ajá. nosotros militaristas porque creemos en el Padre y creemos en Jesucristo. Ajá, correcto, correctísimo, hermana Rosalba, muchas gracias. Pero no solamente creemos en el Padre y en el Hijo, sino que también doctrinalmente afirmamos que la misma esencia del Padre se encuentra en el Hijo. Entonces, eso de binitarismo se refiere a eso, el reconocimiento de la divinidad presente en el Padre, pero también de la divinidad presente en el Hijo. Ahora, aquí podemos tomar la referencia de otros sectores cristianos, distintos a nuestra iglesia, por supuesto, que no son binitarios. Ellos han escuchado el término trinitarios, ustedes, trinitarios, por ejemplo, el grupo trinitario por excelencia es la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica concibe a la divinidad en esas tres personas que ellos llaman, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra concepción particular como iglesia es diferente, pero sí podemos reconocer y decir que la mayoría de los grupos cristianos son trinitarios. Bueno, vamos este recuento que vamos a ver aquí tiene que ver con esa comprensión de los modos de ser o de la manera en que Dios se transmite hacia nosotros, ¿no? Dice, las primeras formulaciones encontramos, por ejemplo, en el siglo segundo, encontramos a Tertuliano y Orígenes, quienes propusieron una subordinación jerárquica entre las personas.
esta cuestión del trinitarismo es una cuestión bastante antigua. De hecho, ya se mencionaba desde finales del siglo segundo, ya era mencionada, la cuestión ya era mencionada por pensadores de aquella época, entre los cuales destacan esos dos, Tertuliano y Orígenes. Ahora, no siempre se concibió o no siempre se pensó en estas formas de la relación de Dios en los mismos términos. Por ejemplo, aquí en esas primeras, en estos primeros momentos de la historia cristiana, existía la concepción de que había una jerarquía, había una jerarquía natural entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que todo esto viene también, se desprende, de alguna manera se desprende de aquellos pasajes que así lo muestran. Por ejemplo, pasajes en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, porque lo que yo hablo de mismo, porque lo que yo hablo, lo que yo enseño, no lo hablo de mismo, sino hablo de lo que escucho de mi Padre. Entonces, eh, eh, en la percepción general del cristianismo en aquella época, se consideraba que había una subordinación natural entre, entre la divinidad, pero obviamente esa subordinación marca categoría y marca quizá, aunque esto pudiera ser indirectamente, una diferencia entre las esencias presentes en el Padre y en el Hijo. Dice el segundo punto, dice, para sostener la unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? Que Dios es único. Recuerden cuando vimos la, la simplicidad de Dios, el atributo ontológico, el atributo absoluto de la simplicidad es que Dios no puede fragmentarse, no puede dividirse, no puede descomponerse en esencias, sino que su esencia permanece inalterable y permanece una sola. Bueno, este punto tiene que ver con eso. Dice, para sostener la unicidad de Dios, se abandonó en las primeras formulaciones la consubstancialidad de los tres modos de ser. ¿Qué es consubstancial? Consubstancial se refiere sencillamente a que tienen la misma y única esencia. Pero esto nos puede ya señalar un poco que desde aquel entonces resultaba un poco confuso la situación, porque para sostener em, la unicidad de Dios, entonces se, em, se negó que el Padre y el Hijo tuviesen la misma sustancia, ¿no? Que compartieran la misma sustancia. Ahora, fíjense que esto es muy interesante porque había grupos ya desde la época de los apóstoles. Entre esos grupos había uno que poco se menciona, pero la historia nos da registro de ese grupo, que eran los ebionitas. Los ebionitas eran una secta cristiana o pseudo cristiana, pero que conservaban todavía su mentalidad judía, porque este grupo de los ebionitas provenían del judaísmo. Entonces, ellos sosteniendo la unicidad de Dios, es decir, sosteniendo que solo había y existía un solo Dios verdadero, entonces veían a Jesús como alguien superior a la raza humana, pero inferior a Dios mismo, ¿no? Entonces era como una especie, ellos visualizaban a Jesús como una especie de, de, de hombre dirigido por Dios, pero cuya naturaleza no era necesariamente divina. Así era como ellos veían a Jesús. Ahora, pero en este tiempo también más adelante encontramos lo que aquí entre paréntesis está como los monarquianos. Se les llamó así monarquianos por su tendencia a establecer una jerarquía.
y toda jerarquía también no solo cambia el nivel de autoridad, sino también indirectamente cambia el nivel de la esencia contenida en la divinidad, ¿no? Siguiente punto dice, otro error fue formular la doctrina como triteísmo. Esto es también interesante porque no es lo mismo decir binitarios que decir biteístas. Si nosotros decimos binitarios, decimos que existe solo una sustancia divina presente en dos personas. Entonces, el binitarismo no es lo mismo que el biteísmo. Entonces, aquí otro de los errores fue concebir la presentación de Dios en el mundo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como si fuesen tres dioses que no era tan diferente de otras posturas politeístas, aunque nada más fueran tres y no 10 o más como existían en otras visiones del mundo. De todas maneras, ya no era la unicidad de Dios, sino que era un triteísmo. Más tarde, eso fueron casi las primeras confusiones con respecto a la inmanencia de Dios, pero fueron dos concilios muy particulares, el concilio de Nicea en el 325 y después en el 381 el de Constantinopla, que establecieron de una vez y por todas la consustancialidad del Padre y del Hijo. Y esto primero ocurrió en el Concilio de Nicea y después en el Concilio de Constantinopla se estableció la divinidad del Espíritu Santo. Em, em, Nosotros, lo vuelvo a decir, somos y tenemos una visión totalmente diferente acerca de eso, pero es conveniente que sepamos cómo se fue desarrollando todas estas cuestiones sobre la inmanencia de Dios. Bueno, una cosa más que quiero señalar es que existe un credo al respecto, lo que se conoce como el credo niceno en su forma corta o el credo niceno-constantinopolitano en su forma larga, pero que condensan las principales creencias del cristianismo con respecto a la inmanencia de Dios ya desde el siglo IV. Y lo puedo adelantar de una vez que esa va a ser una tarea para ustedes de que investiguen cuál fue el credo que se generó en Nicea y después cuál fue el credo que se originó en Constantinopla. Em, Básicamente es una versión, el de Constantinopla básicamente es una versión más ampliada de lo que se hizo en Nicea, pero va a resultar muy interesante que nos demos cuenta cómo es que ya desde aquella época existían todas las consideraciones acerca de quién es Dios y cómo ha sido su inmanencia en el mundo. Muy bien, voy a continuar adelante. Dice, en la filosofía racionalista, por ejemplo, aquí ya estamos en el terreno de la filosofía, dice Hegel señala que el Padre es Dios en sí mismo. Él hace toma la Trinidad, para ese tiempo, obviamente, ya estamos en el siglo XVIII, ya muchos siglos, mucho más adelante de esto, y entramos ya a otra visión totalmente de la teología y todo eso, pero este filósofo Hegel contempla la Trinidad en este sentido, es decir, como el Padre, es decir, esas imágenes de Padre, Hijo y Espíritu Santo, él las visualiza de esta manera. Dice, para él, el Padre representa a Dios en sí mismo. El Hijo representa a Dios presentándose en el mundo.
y el espíritu, y presenta al espíritu, o él concibe al espíritu como Dios volviéndose a sí mismo. Dice, y hay otro filósofo, por ejemplo, Shelley Macher, consideraba el tema de la inmanencia simplemente como tres formas en las que el ser humano podía concebir a la divinidad. Es decir, para este pensador, para este filósofo, eh, todos los seres humanos necesitamos una forma de entender y de explicar a Dios. Y para él, la Trinidad era el resultado de esa necesidad que el ser humano tiene por explicar a la divinidad. Entonces, no es interesante, es un planteamiento interesante porque él dice, no es que realmente existan tres personas, que existan tres seres que compartan la misma esencia, sino que más bien son formas mentales de los seres humanos de explicar y concebir a la divinidad. Entonces, pues eso ya juega un asunto muy diferente con respecto a la comprensión de Dios. Voy al siguiente punto. Dice, las dificultades de poder elaborar una trinidad ontológica. Aquí estamos metiendo un punto, un concepto que voy a explicar, por supuesto. Contrasta con el siguiente punto. Dice, las dificultades de poder elaborar una trinidad ontológica dieron paso a la elaboración de una trinidad económica. Eso ya estamos en el siglo XIX, eh, mayormente. Y la Trinidad ontológica, es decir, cómo concebimos a Dios, eso se puede explicar ontológicamente como que diciendo los tres comparten la misma esencia, no se trata de tres dioses, se trata de uno solo, sino simplemente de lo que estamos hablando al hablar de la Trinidad es de tres modos de ser, no de tres dioses diferentes, sino tres modos de ser de la misma esencia. Eso constituye la base del pensamiento trinitario. Entonces, pero como todo eso era muy complejo, los filósofos empezaron a decir, bueno, es que el sentido de la revelación bíblica no es explicar una ontología del ser divino, sino más bien explicar una economía, es decir, una funcionalidad del ser divino en el contexto del humano. Y eso simplifica mucho toda la cuestión, porque entonces pasas de un debate ontológico a un debate de lo funcional, a un debate económico. Y, por ejemplo, la Trinidad económica es lo que se claramente, para estos pensadores decían, lo que claramente se puede ver en el Nuevo Testamento, en donde hay una presencia activa del Padre, otra presencia activa del Hijo y otra presencia activa del Espíritu Santo. Y en este sentido no se trata de explicar quiénes son en sí mismos, quiénes son en su propia y particular naturaleza, sino de lo que se trata de explicar es cómo funcionan en el contacto con el ser humano. Entonces, por eso es que al debate de la Trinidad ontológica se dio paso a una Trinidad económica en donde ya no se discutía tanto la esencia de cada uno, sino la funcionalidad o la presencia que cada uno tenía en el plan de salvación, porque si ubicamos el contexto revelacional del Nuevo Testamento, es obvio que hay una, ¿cómo se dice? Hay un proceso revelacional en el cual participa primeramente Dios Padre, después viene a entrar en la historia para hacer lo propio el Hijo, y cuando el Hijo asciende a los cielos, bueno, el mismo Hijo dice que dejará a otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, como asistente directo para la iglesia y para la misión de la iglesia. Entonces sí se puede ver esta transición de la inmanencia divina en esas tres presentaciones, como Padre,
como Hijo y como Espíritu Santo. Hay otro teólogo en el siglo XIX, este, finales del siglo XIX y XX, que es Barth, dice, habló en términos refiriéndose al Padre como revelador, refiriéndose al Hijo como revelación y refiriéndose al Espíritu Santo como revelacidad. Es decir, todo concentrado en el fenómeno de la revelación, pero uno como que es el que la origina. El Padre es el revelador. El Hijo es la revelación del Padre. Y la aplicación de esa revelación es el Espíritu Santo quien actúa como la revelacidad, como la entidad que aplica todos esos intereses del Padre y del Hijo, pero ya en el contexto de la Iglesia y en el desarrollo de la misión de la Iglesia, por supuesto. Entonces, es todo esto que estamos señalando hasta ahorita son a grandes rasgos. Hay más información al respecto, por supuesto, pero así como que tratamos de hacer un trazo o general en la historia de cómo, primero, para darnos cuenta que desde qué siglo se remonta esta cuestión de la inmanencia divina. Y segundo, para señalar que no siempre fue la misma idea, que tuvo sus cambios, tuvo sus variantes, y que creo que hasta el día de hoy tiene su importancia, por supuesto, y no solamente su importancia, sino que también tiene sus implicaciones, tiene sus derivaciones, cómo aplicamos nosotros ahora ya esto en nuestro contexto de la iglesia. Porque sea que seamos binitarios, nosotros en lo particular, o las otras denominaciones, ellos son trinitarios, pero sea que seamos nosotros binitarios o ellos trinitarios, la verdad es que en la liturgia y en el desarrollo de la iglesia están presentes los tres modos de ser. Es decir, está presente el Padre, está presente el Hijo y está presente el Espíritu Santo. Y eso tan sencillamente lo podemos demostrar en el ejemplo de las oraciones que habitualmente hacemos. Ustedes piensen en una oración en el culto, en el programa del culto, en un sábado. Nos dirigimos a Dios Padre. A Él le exponemos el motivo de estar en la iglesia, el motivo de estar en su presencia, y cerramos esa oración con la fórmula de, porque todo eso se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, la misma oración ya concentra los dos modos de ser principales, es Padre e Hijo. Pero si a eso agregamos, por ejemplo, en el sermón, decimos la oración del sermón típicamente contiene el otro elemento, que es decir, Padre, Padre Dios, danos de tu espíritu para poder entender tu palabra y para poder ponerla por obra. Entonces, casi que en la liturgia sabatina, en la liturgia nuestra, en cualquier reunión, están presentes esos elementos del modo de ser de la divinidad, bien como Dios Padre, bien como Dios Hijo o bien como la influencia o el poder del Espíritu Santo, pero los tres elementos están ahí presentes en la divinidad. Bien, hermanos, hermanas, ¿tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, hermano, perdón, buenos días a todos. Sí, Señores, adelante. bueno, solamente como que para tratar de afirmar o reafirmar, eh, si hablamos de la inmanencia de Dios, estamos hablando de como de algo interno de la personalidad de Dios, algo que no tiene que ver con algo externo, sino con su esencia. Es así, es, por ejemplo, no sé, hablando quizás de alguno de los atributos que veíamos, hablando, por ejemplo, de la bondad, es algo inmanente de Dios, lo entiendo así, algo que es parte de Él, pero como de su substancia, algo interno de Dios. ¿Es correcta mi apreciación? ¿Lo entendí así o Ok, está mal?
Bueno, es una parte, Veré, porque es inmanente, por ejemplo, el atributo del amor, la misericordia o la bondad que tú mencionas, es una parte de eso es inmanente porque efectivamente sale de Dios, o está en Dios, pero sale de Él. Y al salir de Él se proyecta en el contexto humano. Entonces la inmanencia es cuando la personalidad, cuando la esencia, cuando lo que Dios es se proyecta y tiene lugar o tiene reflejo concreto en el contexto del humano. Entonces, la inmanencia tiene esa doble situación o doble circunstancia de que sí se origina en Dios, pero el objetivo no es que se quede en Él, sino el objetivo es que forme parte del contexto del humano. Entonces la inmanencia es todo ese proceso. Se origina en Dios, pero penetra en el contexto del humano y por eso es que lo conocemos. Por eso hemos señalado la analogía de la personalidad humana. Ustedes no pueden saber cómo soy yo hasta que nos relacionamos. Una vez que ya nos relacionamos, es como, por decirlo de otra manera, es como decir, nuestra relación entre dos personas se vuelve inmanente cuando hay un intercambio de la personalidad y entonces ya nosotros podemos decir, ah, bueno, Bere es así y así tiene estas características de su personalidad, son estas y estas y esas, pero repetimos, todo eso se origina ya en la relación personal. Entonces, estas formas de concebir a la divinidad tienen que ver con eso, tienen que ver ya cómo Dios se da a conocer a los seres humanos a través de su inmanencia. Y su inmanencia es hablar de estos tres modos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sería como la esencia entonces de Dios. Bueno, sí, pero recuerden que hay atributos que se quedan solamente en Claro, Él y no se solo son de proyectan. Dios y que no los comparte con nosotros, nosotros no teníamos parte, en este caso, por ejemplo, decía, sí, el ejemplo de la bondad, porque es algo que le pertenece a Dios, que nace en Él, pero que nosotros conocemos a través de lo que Dios hace, que es lo que usted acaba de explicar. Bueno, sí, más o menos. o, Sí, me no, re- sí veré, sí, o le es pido que eso vuelva a veré. repetir la clase. No, bueno, solo como para aclarar lo que yo No, había. está bien, pero que lo más importante es que se debe de quedar el concepto de inmanencia como ese acto o como ese proceso por el cual Dios forma parte o penetra o se relaciona con el contexto humano. Por eso es inmanencia, es como entrar pues entrar en nuestra casa, entrar en nuestra historia, entrar en nuestra vida. Entonces, la inmanencia es eso, es ese proceso por el cual Dios se hace parte de nuestra De historia, ¿no? nuestra Por vida, eso, de nuestra realidad. ajá, por eso cuando Jesús nace en los evangelios se dice que Él es el Emanuel, es el Dios con Bueno, nosotros. Y otro pasaje también en Juan dice que Él puso su tienda, puso su tabernáculo entre nosotros, porque una tienda o un tabernáculo es el signo de la presencia, en este caso de Dios, entre los seres humanos. ok. Entonces, la inmanencia básicamente es eso, es formar parte, pero en ese formar parte viene la comprensión humana de verlo como padre, como hijo Hijo, o en claro, su presencia de Espíritu Santo. ok. Esa forma, entonces sería el hecho de la inmanencia de Dios tiene que ver con el formar parte de nosotros, hacerse presente en nuestra vida a través de Él mismo, de Jesús y de su Espíritu Santo. Sería así. Sí, sí, naturalmente, Ah, naturalmente. bueno, perfecto. Muchas gracias, hermano. Sí, veré. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, vamos a proseguir entonces. Dice, ¿cuál es el punto de partida para la cuestión de la inmanencia? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, el punto de partida
va a ser la personalidad de Dios. Y obviamente, al mencionar la cuestión de la personalidad de Dios, que es un término muy, muy humano, muy de nuestro contexto, pero recuerden ustedes que una de las limitaciones de la teología es que proyectamos toda nuestra comprensión de nuestra propia esfera, la proyectamos hacia Dios para poder entenderlo. Creo que esto es algo natural, por una parte natural y por otra parte aceptable, porque los parámetros que nosotros tenemos para explicar la realidad divina son parámetros nuestros y son parámetros que aplicamos a Dios para poder comprenderlo de una manera o de un modo más accesible. Entonces, por eso es que hablamos de la personalidad de Dios. Muy bien, dice el postulado filosófico esencial. Dios es alguien, no algo. Porque lo algo no se puede relacionar. Yo no puedo relacionarme con una piedra, no puedo relacionarme con algo que es incapaz por sí mismo de relacionarse. Creo que eso resulta un razonamiento bastante obvio. Entonces, el postulado filosófico esencial es Dios es alguien porque solamente es él alguien el que puede establecer relaciones. Entonces, eso es algo, creo que fundamental y es obvio también que Dios es alguien y no algo, porque lo algo carece de relaciones, mientras que el alguien está en sí mismo y por sí mismo capacitado para establecer relaciones. Dice aquí el segundo razonamiento, dice, la diferencia es que el ser humano es unipersonal y Dios es tripersonal. Esto es, tiene su propia complejidad. Dice, es decir, tres personas diferenciadas, pero que comparten una sola y única sustancia. Ahora, yo sé que ahorita ustedes están pensando en nuestra postura binitaria y yo solamente quiero que eso lo sigamos guardando y manteniendo porque es nuestra convicción. Sin embargo, tenemos que conocer, discriminar y tener la referencia de lo que todo esto, esta comprensión sobre la inmanencia de Dios ha llevado a lo largo del tiempo. Y básicamente lo que se refiere es esto, ¿no? Que el modo en la que la inmanencia de Dios se nos presenta es a través de esta triple, eh, modos, de estos tres modos, ¿no? Y fíjense que ahorita que estamos hablando de esto, el concepto de persona es importante porque pusimos el ejemplo de que nuestros hijos comparten nuestra misma naturaleza, es decir, comparten nuestros genes, comparten nuestros rasgos físicos, comparten incluso rasgos de personalidad, porque a veces se suele decir sobre un hijo o hija, dice, tú eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá, o saliste igualito a tu abuelo, a tu abuela. Y no se refieren solamente a los rasgos físicos, también se refiere, a veces también se incluyen los rasgos de personalidad. Entonces, creo que esto, para nosotros, aplicarlo a nosotros, es una manera de también comprender o de llegar a comprender cómo funciona la entidad divina, cómo funciona, que volvemos a decir, la teología tiene o llega a tener sus limitaciones naturales, porque acuérdense que la teología es un proceso que conecta y explica aquella revelación de Dios, pero que trata de explicarla desde el contexto de lo humano. Entonces, cuando eso sucede, pues siempre va a haber alguna limitación allí.
Muy bien, entonces decía yo que la cuestión del concepto de persona es importante porque cuando se habla de la esencia divina, sí se tiene que enfatizar esto sin lugar a dudas, y esto creo que tiene que quedar muy claro para nosotros. Se enfatiza que hay una sola esencia, no son tres esencias. Si fueran tres esencias, hablaríamos de tres dioses, pero no estamos hablando de tres dioses porque seríamos triteístas. Entonces, se tiene que seguir enfatizando una sola esencia, pero manifestada en dos o tres personas. Dos si somos binitarios o tres si se es trinitario. Pero la base es la misma, una sola esencia, pero diferentes manifestaciones. Y el último punto dice, la revelación nos muestra lo anterior, no en forma de definición, esto también eh, que quede claro, no en forma de definición, porque ¿quién puede negar que hay una presencia activa del Padre, una presencia activa del Hijo y una presencia activa del Espíritu? Eso es innegable. Sin embargo, estas formas no se nos presentan como una definición, sino se nos presentan de una manera relacional, porque volvemos a insistir, estamos dentro del contexto de la revelación de Dios y cómo se pueden contemplar una especie de fases en esta revelación que Dios hace acerca de su plan de salvación para con nosotros. Muy bien, preguntas, comentarios, hermanos. Ahora, gracias por esta explicación. Ahora entiendo justamente lo de las tres personas que siempre dicen. Siempre lo tomo como definición las otras denominaciones. Ahora lo empiezo a entender que es más de forma de relación, cómo Dios obra en nosotros, sería. Claro, claro, claro. Aquí la diferencia era lo que ya tocábamos anteriormente, hermano Alan, de cómo enfocar la Trinidad en términos ontológicos, que es lo que hace la Iglesia Católica y lo que hace la mayoría de los grupos evangélicos, ubicarse esta inmanencia de Dios en términos ontológicos, y por eso dicen, hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aceptamos la esencia activa de los tres, visualizamos no en términos ontológicos, sino en términos de funcionalidad, lo que se conoce como en términos económicos, es decir, porque la economía se refiere aquí no a cuestiones de dinero ni nada de eso, sino a la funcionalidad. Entonces aceptamos, hermano Alan, que hay una presencia activa de cada uno. Sin embargo, no elevamos a la discusión, a la comprensión a un nivel ontológico, porque si no, si lo lleváramos a un nivel ontológico, entonces entraríamos en este debate con las posturas trinitarias clásicas. Y en este caso, nosotros como iglesia no hemos trazado por ahí el camino, sino que nosotros caminamos en un sentido diferente, pero sí, no, no sin, no sin no sin renunciar a que las tres presencias se relacionen con nosotros, ¿no? Según esta fase o estas tres fases de la salvación, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, hermano Vale. No sé si tenga algún otro comentario. Bueno, muy bien. Pues, bueno, vamos a proseguir adelante entonces. Vamos a ubicarnos un poquito aquí en esta cuestión porque esto nos daría o nos da un poquito pie a la propia comprensión binitaria que tenemos nosotros. Dice, ¿cuál es la estructura de la doctrina trinitaria clásica?
Dice, hay en el ser divino una sola esencia indivisible. Creo que esto igual somos trinitarios, que los dos grupos son trinitarios. Tiene que, aquí no hay desacuerdo. Es decir, se trata de una sola esencia indivisible. Em, esto apunta a la cuestión de la simplicidad divina, el atributo de la simplicidad, recuerden esa parte. Dice, entonces, hay en el ser divino una sola esencia indivisible, pero, pero hay tres o dos subsistencias o personas. Creo que también hemos ya enfatizado este punto. Hay o dos o tres subsistencias o personas. Pero sea que fueren dos o tres, se trata de una esencia plena, no fragmentada, porque eso lo tenemos que seguir enfatizando para no caer ni en el biteísmo ni en el teísmo. Entonces, nosotros somos unitarios, pero no somos teístas. Entonces, a eso se refiere esta parte. Es una sola esencia plena y esta esencia no está fragmentada. Y después hay un orden de actuación, que es lo que nosotros señalábamos con el plan salvífico. El plan salvífico señala ya un orden de actuación, es decir, una economía, una funcionalidad. Entonces, creo que esto también no es tanto problema, porque nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente hay un orden de actuación. Y también este punto, el punto número 5, de que hay atributos individuales. Hay atributos que caracterizan a cada persona, a cada subsistencia. Y, por ejemplo, díganme ustedes, vamos a abrir un poquito aquí el diálogo. Díganme ustedes, ¿cuáles serían algunas características del padre? Amoroso, bondadoso, paciente, omnisciente, omnipresente. Algún, Exactamente, exactamente. Y creo que aquí estaríamos aplicando los distintos atributos del ser divino, tanto si son atributos incomunicables como si son atributos comunicables. Ahora, ¿cuáles serían algunos atributos de el hijo o características, digamos? Hola, buen día, Pastor. Betty. Adelante, Betty, buen día. Yo creo que Jesús tiene la misma esencia que el Padre. Los atributos de Dios es el atributo de Jesús. Sí, sí, creo que estamos de acuerdo con eso, pero en la cuestión del ministerio de Jesús, ¿qué características brotan para nosotros de su ministerio, de su estancia en la tierra? El amor, También el amor, ¿qué más? La justicia, la justicia, incluso una reformulación de Dios, ¿no? Porque Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también es una reformulación porque él señala, o bueno, él dice el texto bíblico refiriéndose a Jesús, a la presencia de Jesús, dice, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo, a quien él ha enviado, él le ha dado a conocer. Entonces, una de las características de Jesucristo es revelar al verdadero Dios, revelar al Padre, pero revelarlo como verdadero Dios. Muy bien, Betty. Y también atributos que comparten con el Padre, misericordia, una sensibilidad. Yo creo que
incluso analizar las actitudes de Jesús en su ministerio para con los seres humanos, brotan muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la sensibilidad que él tiene, una sensibilidad profunda que incluso pone al ser humano, incluso en un lugar de mayor gracia o mayor misericordia con respecto a los mandamientos. Por ejemplo, estoy recordando el episodio que se narra en Mateo 12, cuando Jesús va con sus discípulos y pasa por un campo o por unos sembradíos, y los discípulos teniendo hambre dicen, empiezan a coger espigas granos para comer. Y lo critican a Jesús y a sus discípulos porque estaban haciendo lo que no era lícito hacer en sábado. Y entonces viene aquí alguna discusión entre Jesús y sus acusadores para dejar en claro que el sábado ha sido puesto para bendición del hombre y no al contrario, ¿verdad? Entonces, no solamente pone la verdadera imagen de Dios, sino también explica la verdadera funcionalidad de la ley de Dios, que es siempre para bendecir al ser humano. Entonces, em, surgen muchas cosas muy interesantes, pero que finalmente todo viene en sincronía, todo está en sincronía en lo que es el Padre y lo que es el Hijo mostrando al Padre, pero ya en el contexto humano. ¿Qué podríamos decir con respecto al Espíritu? Que está siempre presente y que nos está, o sea, que nos guía en el camino para seguir. Eso sería uno de los atributos. Correcto, el acompañamiento, esa presencia que nos ilumina, que nos acompaña, que nos consuela, que nos anima. Y también hay un pasaje bíblico que ahorita estoy recordando y que ustedes también lo conocen, que cuando el apóstol dice, no contristéis al Espíritu. ¿Recuerdan eso? No contristéis al Espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu es sensible a nuestro rechazo, es sensible a nuestra rebeldía, es sensible a cuando nosotros nos empeñamos no en hacer la voluntad de Dios, sino en hacer nuestra propia voluntad. Entonces, es muy cierto que el Espíritu por momentos parece revelar personalidad, también parece revelar características que le son propias, ¿no? Que son... Hay un pasaje muy interesante que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es precisamente en el Evangelio de Juan capítulo 16, cuando Jesús se está despidiendo, 16 y 17 de Juan, cuando Jesús se está despidiendo de sus apóstoles y les está diciendo, dice, pero yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Fíjense que cuando uno observa las palabras en el original, eh, específicamente en ese versículo de yo os rogaré al Padre para que le envíe otro consolador, nosotros en español tenemos una sola palabra para referirnos a otro, ¿no? Por ejemplo, si yo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo aquí tengo una Biblia Reina Valera, que es la que típicamente todos usamos. Y si yo les digo a ustedes, pásenme otra Biblia, ¿qué me pasarían? ¿Qué versión me podrían pasar? NBI, por ejemplo, o Nueva traducción versión lenguaje actual. internacional, ¿correcto? O una, NTV, una ok, NTV. sí, una latinoamericana, una Biblia española,
etcétera, ¿no? Incluso aún dentro de las Reina Valeras está la 909, está la 60, está la 77, está la actualizada, etcétera. Pero vamos a suponer que yo les digo que yo tengo una Reina Valera 60. Vamos a suponer que les digo, quiero que me pasen otra Biblia, pero debe de ser una Biblia de las mismas características de la que yo tengo. Entonces, ustedes estarían obligados a pasarme exactamente una versión como la que yo tengo. Bueno, en español esto se complica un poco más, pero no en el griego. En el griego existen dos palabras para referirse a otro. De estas dos palabras, uno es alos y la otra palabra es hetera. Hetera significa otro, pero no de las mismas características. Por ejemplo, yo tengo Reina Valera, pásenme hetera Biblia, me tienen que pasar otra, pero puede ser Dios habla hoy, puede ser internacional, puede ser española, latinoamericana, que finalmente es Biblia, pero es otra versión. Pero si yo les digo alos, pásenme a los Biblia, lo que yo estoy diciendo, aunque también significa otro, pero lo que estoy diciendo es pásenme exactamente otra Biblia como la que yo tengo, del mismo color, la misma versión, el mismo tamaño de letra, etcétera, etcétera, pero tiene que ser exactamente igual. Bueno, es muy interesante esto porque en Juan 16 y 17, cuando se hace la promesa del Paráclito, del otro Consolador, la palabra que se utiliza ahí para otro no es hetera, sino es alos. Y alos significa otro consolador de las mismas características de quien se va. Esto es entonces que cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador, quiere decir que Jesús está prometiendo una presencia idéntica a la de Él, en este caso, pero dentro del contexto de lo funcional. Y es interesante porque el espíritu, la presencia del espíritu, es como nosotros doctrinalmente lo creemos, es la presencia plena del Padre y del Hijo en el contexto de la iglesia y en nuestra propia vida. Entonces, pero es interesante cómo el uso de las palabras en el original tienen esos énfasis de comunicar exactamente algo o la intención de comunicar exactamente algo como era la intención de Jesús al hablar sobre la presencia del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a, hermanos, a ver, espérenme tantito, por favor. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, antes de continuar, quiero decirles algo. La cuestión de nuestro tema, la inmanencia, tiene varios puntos de abordaje para poder entenderla de una manera más amplia y para tener todos los diferentes aspectos del tema en la mano, pues tenemos que hacer este abordaje desde diferentes ángulos. Entonces, yo estaré en estos 2 días, el día de hoy, martes, y el jueves, estaré presentando para ustedes todos esos elementos que al final la intención es que tengamos una comprensión más completa, más amplia sobre el tema de la inmanencia. Y ahorita voy a pasar a otros aspectos que tienen esa intención de proveer para nosotros sumar más elementos de comprensión respecto al mismo tema. Muy bien. Aquí, la visión de Yahvé como Padre. La visión de Yahvé como Padre. Esta parte
es un poquito dejarles a ustedes la consideración de que nosotros partimos siempre de nuestro contexto humano para generar una comprensión sobre Dios. Esta comprensión es válida, aunque pueda tener sus limitaciones, es válida porque está vinculada con la revelación divina. Es la revelación lo que valida nuestra reflexión teológica. Muy bien, dice la visión de Yahvé como Padre. Dice, pues vamos a leer primero los puntos y luego vamos a ubicarnos en el diagrama. Dice, no existe una transposición directa de la concepción de Dios en los mismos términos de la religiosidad pagana. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Las religiones paganas de aquella época, en cuando se está originando toda esa comprensión de Dios por parte del pueblo israelita, también creían en una relación, obviamente, con sus dioses. Em, ellos tienen, ¿cómo se dice? Bueno, voy a mencionar un dato histórico. En tiempos ya desde tiempos de Noé y de los patriarcas, había entre algunas de las religiones de aquel tiempo, una especie de lugares de cultos que ellos llamaban sigurats. Los sigurats eran una especie de torres o construcciones elevadas en donde ellos seguían un ritual muy particular. El ritual que ellos hacían ahí es que dejaban, el sacerdote llevaba al lugar más alto de esa construcción a una doncella, a una virgen, y la dejaba ahí durante toda la noche porque ellos tenían la creencia de que la divinidad iba a bajar sobre esta virgen, le iba a preñar, y aquello que naciera iba a ser una especie de semidios. Y esto está muy adentrado en la religiosidad politeísta de la antigüedad, porque de ahí vienen aquellas historias que han llegado hasta nosotros a través de películas. Por ejemplo, eh, ¿cuál de nuestros hijos no vio en su momento la película de Disney de Hércules? ¿Recuerdan esa película? Bueno, Hércules es el producto de esa relación entre un ser divino y una mujer terrena, ¿no? Entonces, nacen los semidioses, nacen los héroes, que en este caso el ejemplo más típico es Hércules, pero es el reflejo de cómo se experimentaba la religiosidad en aquella época. Y primer punto dice que aunque concebimos a Dios como Padre, no, aunque el Antiguo Testamento percibe a Dios como Padre, no lo hace en los mismos términos de las religiones paganas. Es decir, no es en esos mismos expectativas de que hay un relato en Génesis 6 donde dice que los ángeles se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas. Y en ese relato de Génesis 6 vemos un poquito una referencia ¿cómo se dice? A las tradiciones y pensamientos que había en la religión pagana. Solamente que en el relato de Génesis 6 la situación tiene un contenido totalmente diferente. Entonces, hay una visión de Yahvé como padre, pero no en los términos de la religiosidad pagana. Segundo, los patrones politeístas de las naciones paganas organizaban sus panteones. Un panteón se refiere a ese cúmulo jerarquizado de las diferentes divinidades que
componen su politeísmo. Dice, organizaban sus panteones en torno al modelo de la familia terrena. ¿Cuál sería el modelo de la familia terrena, hermanos? En aquella época, pues la monarquía. La monarquía es el modelo preponderante de la familia. Entonces, si tenemos al rey, si hablamos de la nación, tenemos al rey, pero si hablamos de la familia, tenemos al patriarca. El patriarca es una especie de rey de clan. Bueno, el siguiente punto, que es el 3, dice, el modelo de Dios como Padre lo encontramos también en otras religiones y culturas, y es asimilado parcialmente, aunque no exactamente, por el pueblo de Israel. Ahora sí, tenemos del lado derecho el esquema, dice el patriarcado como modelo de organización. Entonces tenemos a Dios y tenemos lo que se desprende de la idea principal de Dios. Por ejemplo, tenemos el monarca, si es la organización social de la comunidad. Tenemos el mismo pueblo, es concebido como el Hijo de Dios. Dice el salmista, y también repiten algunos de los, este, de los profetas, dice, porque el pueblo, dice, bueno, en el caso de los salmos, dice, porque a quien dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aunque tiene esa misma, o parece tener esa misma reminiscencia de que Dios puede engendrar en este caso, a los reyes, porque los reyes también de aquella época se sentían, en el caso de los egipcios, los faraones y otros reyes de otras naciones, se sentían ellos que eran divinos, que Dios los había engendrado. Entonces, aunque hay una referencia de esto, la interpretación es diferente. Israel también es el Hijo de Dios en un sentido comunitario, en un sentido corporativo. Pero también el rey, el monarca, el que preside, puede entenderse también como hijo de Dios en el sentido de que es dirigido por Dios. Y todo esto al paso de los siglos trajo la expectativa mesiánica, y la expectativa mesiánica es que vendría en su momento como una promesa, como un cumplimiento profético, vendría en su momento el Mesías, quien sería el Hijo de Dios. Entonces, hay un trasfondo en el Antiguo Testamento que se va clarificando a medida que pasa el tiempo, y se vuelve totalmente claro, se vuelve totalmente explícito una vez que nace Jesucristo en este mundo. Entonces todo aquello que había en el Antiguo Testamento adquiere claridad, y se proyecta entonces como el cumplimiento de las promesas, o de aquellas promesas proféticas, pero ahora en la persona de Jesucristo. Pero ya encontramos entonces que había una comprensión general de Dios como Padre. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Em, en base a esto, en base a lo anterior, entonces tenemos esto. Dice, las dos proyecciones que fluyen del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento son estos. Primero, el concepto de una alianza. A esto se suma el concepto de elección, y el resultado de eso es la preponderancia, aunque la semana que viene el objetivo es ver los diferentes nombres de Dios. Pero dentro de esos diferentes nombres de Dios, uno de los nombres que va a adquirir, o que adquirirá mayor preponderancia, será el título de Dios como Padre. Entonces, pero este es el resultado de un movimiento, es un proceso, de un movimiento que se va dando
a lo largo de la historia. Y por ejemplo, aquí, aunque esquemáticamente está muy resumido, tenemos el elemento de la alianza que Dios establece con su pueblo y cuyo signo principal de esta alianza es el otorgamiento de la ley, en donde la ley representa la voluntad de Dios como guía de vida para su pueblo. A esto se suma la cuestión de la elección, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se va a repetir una y otra vez la idea de que no ustedes me eligieron a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Entonces es una elección que se va a manifestar en el patriarcado, se va a manifestar durante la monarquía y se va a mover también hasta el Nuevo Testamento, en donde, por ejemplo, el apóstol Pedro va a decir, porque ustedes son un pueblo elegido, son un real sacerdocio y son pueblo para que anuncies las virtudes del que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esos conceptos se vienen moviendo del Antiguo Testamento y van a tener su impacto o su realización plena en el Nuevo Testamento, pero van a reflejar la imagen de Dios como Padre. Abajo, en el esquema de abajo, ¿de dónde sale nuestro concepto actual cristiano de reino de Dios? Bueno, viene con este flujo. Primero está el rey, pero no siempre los reyes cumplieron la voluntad de Dios. Entonces, la monarquía se empieza a visualizar como algo idealizado, en donde, aunque si el rey no cumple las expectativas plenas de Dios, de todas maneras, Dios levantará un rey conforme a su corazón. Y entonces todo esto desemboca en el concepto que ya va a invadir de manera muy completa y plena el Nuevo Testamento, porque si un concepto va a manejarse de una manera muy categorizada, es precisamente el concepto de reino o reinado de Dios, pero con sus antecedentes del Antiguo Testamento. Un reino perfecto, un reino pleno y un rey no como los reyes anteriores que por momentos caminaban conforme al corazón de Dios, pero esto era un asunto temporal y sin embargo Jesucristo como rey conforme al corazón de Dios, habrá de realizar ya todo este proyecto. Muy bien, entonces se pueden dar ustedes cuenta, hermanos, hermanas, cómo lo que nosotros ahora manejamos en los conceptos del Nuevo Testamento tienen su desarrollo en situaciones muy concretas de la vida del pueblo de Israel y cómo dentro de esto se conceptualiza a Dios como Padre y como Rey. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, hermanos? No, hermano, creo que todo está claro hasta acá. Bueno, para mí, no sé los demás hermanos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias, Veré. Bueno, miren, estamos hoy y el día jueves estamos dando todos los elementos para después llegar al manejo, que es lo que nos interesa, al manejo ya más completo sobre la inmanencia de Dios. Muy bien, vamos a pasar a esta parte que recoge un poquito lo que ya mencionamos anteriormente. Dice, proceso revelacional, la aprehensión de Dios como Padre. Hay por supuesto una perspectiva ontológica que ya la que hemos señalado, que es un poco complicada, es un poco compleja, pero que desde esa perspectiva reúne toda esa cuestión de la naturaleza, de la esencia, pero también reúne la cuestión de los atributos y de cómo estos tienen su impacto en la esfera humana.
esa es la perspectiva ontológica. Hay una perspectiva funcional o económica que es la que nos presenta a Dios en esos dos o tres modos de ser, que es Dios como ser personal y eminentemente como Dios como Padre. Porque si una de las cosas, a pesar de que existen muchos nombres de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, el nombre que va a fluir con mucha mayor fuerza en el Nuevo Testamento va a ser precisamente la concepción de Dios como Padre. Creo que esa va a ser una imagen dominante de Dios que el propio Jesús va a manejar de una manera única. Muy bien, vamos a pasar al otro. Espérenme tantito. Aquí. Muy bien. Muy bien. Hicimos estamos haciendo una presentación desde diferentes ángulos acerca de la inmanencia. Muy bien, vamos a continuar presentando más ángulos que sigan sumando a esta comprensión, para que sigamos completando nuestra comprensión con respecto a la inmanencia. Muy bien, ¿se pueden ver la diapositiva, hermanos? Sí, sí, se ve, pastor. Muy bien, muchas gracias. Dice, la esencia y la inmanencia de Dios como los dos componentes para la formulación de la doctrina de la salvación. La transición histórica de una doctrina llena de matices. Muy bien, tenemos tres posturas. Esas tres posturas han sido dominantes a lo largo de toda la historia. No solamente del último momento que ya nos atañe a nosotros, sino que ha sido una cuestión que se ha discutido desde los principios mismos del cristianismo. Entonces, básicamente tenemos esta transición. Tenemos el unitarismo. Abajo de cada círculo ustedes pueden ver que viene la visión religiosa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quiénes profesan esencial y básicamente el unitarismo? Hermano, perdón, no sé si solo soy yo, pero la presentación que tiene usted está justo la diapositiva anterior, donde está el proceso revelacional, la aprehensión de Dios como Padre. Esa es la que estamos mirando. Ok, Yes. ya Y si sé me qué puede pasó dar aquí. F5, claro, para que se pueda mirar toda la diapositiva completa, porque tenemos toda la página, más bien la carátula de su computadora con todas las A ver, diapositivas al sí, costado. sí, sí. Sí, ya sé qué está pasando. Permítanme tantito, Perdón, perdón. ahorita lo arreglamos. Espérenme. Claro, yo también estaba desenfocada, yo digo, no está hablando y está mostrando algo que ya no era. Ajá. Gracias. Muy bien, ya sé qué voy a hacer. Vamos aquí. Ahí está. ¿Ahora sí ya aparece? Sí, sí, Perfecto. pasó. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, bueno. Entonces, es la esencia y la inmanencia de Dios como los dos componentes para la formulación de la doctrina de la salvación. Y aquí tenemos la flecha en color azul que dice la transición histórica de una doctrina llena de matices. Y tenemos ahí los tres círculos. ¿Quieren leer para mí los tres círculos, hermanos? Solo leerlos, ¿no? Nos dice Sí. unitarios, Ajá. exclusividad esencial, hipostasis, que es trinitarios, resolución de los concilios de Nicea y Constantinopla,
Y binitarios, jerarquización funcional. Muy bien. Estas tres posturas, unitarios, trinitarios y binitarios, han recorrido, junto con el cristianismo, han recorrido toda la historia. Pero, qué grupo específicamente estaría identificado con el unitarismo? De hecho viene abajo, ¿eh? La postura judía tradicional, lo que está debajo sería. Sí, sí, claro. Claro, porque los judíos, el judaísmo tradicional, eh, cree que Dios no puede fragmentarse, Dios no puede dividirse, subdividirse, no puede repartirse. Dios es uno solo, su esencia es una sola y por eso es un solo Dios verdadero. Entonces, de aquí que la historia nos demuestre que ellos nunca han aceptado que Jesucristo sea hijo de Dios o que comparta la esencia divina. Eso para ellos es impensable, es imposible. Muy bien, tenemos el siguiente círculo, que es el trinitarismo clásico también. Y viene ahí una palabra en griego que es hipóstasis. Esa palabra en griego, hipóstasis, se refiere a los modos de ser de la divinidad. Es decir, aunque la esencia es única, es una sola, adquiere presentaciones, adquiere personalidad en tres modos distintos. Y es lo que el trinitarismo clásico pone como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí es donde viene la tarea que yo les dije a ustedes para el día jueves, que ustedes busquen cuál es la resolución del concilio de Nicea y cuál fue la resolución del concilio de Constantinopla. Ustedes, va a ser bien fácil, ustedes se meten a internet y buscan ahí credo niceno o buscan el credo de Constantinopla y les va a aparecer y ustedes puede ser que copien ambos, que los analicen, que si tienen preguntas, anoten sus preguntas y todo eso. Y es algo que vamos a tratar el pasado mañana, jueves. Bueno, pero ¿quiénes son trinitarios? ¿Qué grupos son trinitarios? Bueno, aquí abajo dice postura histórica mayoritaria entre católicos, protestantes y evangélicos. Mayormente los grupos bautistas, presbiterianos, católicos, metodistas, etcétera, incluso los clásicos pentecostales, todos ellos son trinitarios, preferentemente. Después viene otro círculo que es el binitarismo y que esto a veces trae el énfasis de una jerarquización funcional que es una comprensión de sí, de Dios como Padre y la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo, pero de una forma jerarquizada, ¿no? Creo que hasta hace quizá unos 20 años, quizá un poco más, realmente se creía que quizá unos 30 años se creía que Jesucristo sí era Dios, pero no de la misma naturaleza de Dios Padre. Entonces, como no era de la misma naturaleza de Dios Padre, entonces eso lo colocaba eh, por debajo, jerárquicamente por debajo de, de, de Dios Todopoderoso. Entonces, hoy día esa concepción ya se ha modificado un poco y la convicción doctrinal actual es que tanto el Hijo como el Padre comparten la misma esencia. Pero el binitarismo clásico enfatiza esa cuestión de la jerarquización. Y el binitarismo sí está presente, es una creencia doctrinal activa en nuestros días, pero dice aquí que es una postura de una minoría evangélica, obviamente de la cual nosotros somos parte. Pero yo puse para ustedes todo el esquema
para que se contemple cómo es que el tema de la inmanencia de Dios se percibe o es percibida por cada grupo. Cómo la inmanencia es percibida por los judíos en su postura clásica, cómo la inmanencia es percibida por los grupos trinitarios clásicos y cómo es percibida por los binitarios, que en este caso nosotros somos, tenemos esa postura, la postura binitaria. Muy bien, muy bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Dice los tres modos de ser en la inmanencia divina. Aquí hablamos de la economía o de la funcionalidad, lo que también ya decía nuestro hermano Alan, lo que enfatizaba nuestro hermano Alan. Entonces, dice el desarrollo, porque aquí hablamos de la salvación. Entonces, todo esto está puesto pero en el proceso salvífico. Entonces, por eso la flecha de abajo dice el desarrollo de la economía salvífica según se contempla en el proceso de la revelación. Es decir, Dios Padre como el que origina todo, Dios Hijo como el que ejecuta y Dios Espíritu Santo como el que aterriza todo. Esto es la postura trinitaria. ¿Cómo lo manejaríamos nosotros desde nuestra postura binitaria? A ver, ayúdenme hermanos, aquí todos podemos porque el binitarismo es nuestra postura que nosotros doctrinalmente y en la práctica tenemos. ¿Nosotros qué diríamos con respecto a este orden salvífico? Dios Padre y Dios Hijo. ¿Correcto? Y con respecto al Espíritu Santo? Buenos días. Sí, el Espíritu Santo es como Dios llega a cada uno de nosotros y a nosotros. Es su presencia que llega. Claro, claro, sí, naturalmente. Gracias, hermana Dina. Creo que esta postura, doctrinalmente, nosotros decimos que el Espíritu Santo es la presencia activa del Padre y del Hijo en el contexto tanto de la vida del creyente como en el contexto de la iglesia. Entonces, esta presencia activa es el poder que ahora acompaña a la iglesia en la realización de su misión. Entonces, no negamos la presencia activa del Espíritu, pero lo que sí nos diferenciamos es de considerarlo también como una tercera persona, como una tercera, lo que sería para el trinitarismo clásico. Entonces, nosotros, creo que esa parte me gusta mucho porque hace algún tiempo, ya no recuerdo bien exactamente el año, pero se llevó a cabo un concilio ministerial internacional en la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Y recuerdo que en aquella ocasión tuve el privilegio y la bendición de estar presente allí. Y había una iglesia brasileña que se estaba anexando a la postura, a nuestra conferencia internacional. Pero ellos en ese concilio ministerial internacional trajeron como tema la cuestión de la Trinidad, porque para ellos les parecía, en la concepción de ellos les parecía que era una doctrina que nosotros siendo binitarios teníamos que adoptar, porque en la perspectiva de ellos era una doctrina bíblica. Y la cosa es que ahí en el desarrollo del tema y todo eso, se hizo obviamente el debate. Y nosotros nos mantuvimos en nuestra posición binitaria y ellos dijeron, bueno, pues ustedes tienen sus argumentos, nosotros tenemos nuestra base y esto nos vuelve diferentes doctrinalmente, pero no nos vuelve diferentes en cuanto al propósito de la misión. Y esa iglesia, esa congregación que era bastante grande, siguió adherida todavía a la Conferencia Internacional de la Iglesia todavía por muchos años. Pero sí recuerdo muy bien que una de las intenciones de ellos era eso, era que nosotros
nos moviéramos de un binitarismo a un trinitarismo, cosa que no sucedió y que yo en lo personal no veo tampoco cuando suceda, y que ni siquiera veo y ni considero la necesidad de que eso suceda, porque así como estamos siendo binitarios y teniendo una comprensión muy activa sobre el Espíritu Santo, es más que suficiente, yo lo creo, para cumplir con pues con el llamado que Dios nos ha hecho. Y también con nuestra vida personal, porque el Espíritu Santo tiene un impacto muy importante en la vida de cada uno con respecto al proceso de santificación en la cual todos estamos también inmersos. Muy bien. ¿Cuál es espérenme tantito. Aparece, ya le desaparece. Sí, pastor, ya se fue. Ahí está, ahí está. Ahí está. Espérenme tantito. Está como el Espíritu Santo que aparece y se va. Ok. Ya la tenemos. Dice, el sentido teológico de la doctrina de la inmanencia. Dice, Dios está constituido por una única sustancia o esencia. Ya hemos dicho que aquí no tenemos ningún problema. Dios existe en tres hipóstasis distintas. Aquí sí tenemos problema, porque nuestra postura, siendo binitaria, conceptuamos dos hipóstasis y un poder, que en este caso es el Espíritu Santo. Inciso C. Las tres personas son consubstanciales de la misma sustancia. Esto para nosotros es, en el binitarismo, Padre e Hijo comparten la misma sustancia, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios Padre y Dios Hijo en nosotros, en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Siguiente, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas posee la misma sustancia en plenitud. Creo que aquí en esencia estamos de acuerdo, porque en nuestro binitarismo decimos y tenemos que afirmar que la presencia, más bien la esencia plena que existe en Dios, es la misma esencia que existe en el Hijo. Entonces, ahí estamos nosotros de acuerdo. No es algo repartido, sino que se encuentra presente en términos cualitativos, en términos de plenitud, tanto en el Padre como en el Hijo. Dice siguiente, la distinción de las personas radica principalmente en su funcionalidad. Esto es innegable, la Trinidad económica, o el punto de vista económico, que incluso es el binitarismo. Hay un actuar del Padre, hay un actuar del Hijo y hay un actuar del Espíritu Santo. Entonces hablamos de funcionalidad, no hablamos de ontología, sino de funcionalidad. Inciso F, en cuanto a la esencia divina o hipóstasis, el Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Y por último, la unidad divina es tripersonal o bipersonal, como en el caso de los binitarios. Entonces, yo he tratado de que ustedes que ustedes sepan de qué se trata toda la inmanencia, toda la cuestión de la inmanencia, bien si es la postura trinitaria o bien si es la postura binitaria, pero también sin descartar la postura unitaria. Entonces, todo esto nos ayuda siempre para poder entender la argumentación de otros grupos, no solamente entender la argumentación, pero también
tener una respuesta de nuestra parte con respecto a ese mismo punto, ¿no? Porque, repito, nosotros somos binitarios y estamos bien con ello. Muy bien, hermanos, pues esto es el material para el día de hoy. Y el día jueves tengo otro material para poder completar todo este tema de la inmanencia divina. Cómo es que Dios se presenta en el contexto de nuestra historia para realizar sus propósitos. Muy bien, vamos a dejar aquí, hermanos. Ustedes van a hacer su tarea. Nos vemos el jueves, primeramente Dios, y cerramos con el material faltante. Cerramos nuestro tema sobre la inmanencia divina. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por su atención y por su presencia. Me gustaría pedirte, Bere, si puedes hacer una oración para despedirnos. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Vamos Hermano, a orar para que Dios nos bendiga. bueno, oramos, hermanos. Te amamos y te bendecimos, Padre, porque eres Dios. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por cuidar de nosotros, Señor, y por permitirnos, Señor, estar en este tiempo donde hemos podido ampliar, Señor, no solo el conocimiento, sino también poder razonar y tratar de entender un poco, de acercarnos más a ti, Padre, en nuestra comprensión de quién eres. Queremos bendecirte, Señor, por la vida de nuestro hermano que ha dispuesto de este tiempo para compartir de lo que tú le has permitido conocer y aprender, Señor, y en esa experiencia poderla transmitir a cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que de manera presencial y que más tarde se han de conectar. También, Señor, están con el corazón y la mente dispuestas para seguir aprendiendo. Bendícenos, Padre, en gran manera, sigue derramando de tu Espíritu Santo y sigue permitiendo, Señor, que el amor de Cristo trabaje en cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros no nos soltemos de tu mano ni un instante. Bendícenos el resto de este día, en cada una de nuestras jornadas, en cada uno de los lugares donde nos encontremos. Acompáñanos siempre, Padre. Gracias por todo una vez más. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus benditas manos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.